Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy en este comité compartido entre el Comité de Sostenibilidad y el Comité de Energía para abordar un tema bastante relevante para nuestra comunidad, que es el cambio climático en Panamá, una mirada en los desafíos y oportunidades 2050-2100. Antes de continuar con el evento, quisiera, como siempre, aprovechar para darles las gracias a nuestros patrocinadores por su apoyo. En este caso, AES Panamá, Chevron, Johnson Johnson, Tigo Business, Panamá Canal Railway, KPMG, Big Bang, Banco Mercantil y MIT. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos hoy dos expertos de lujo que nos van a hablar del cambio climático y los desafíos que representa para Panamá. Este evento lo estamos haciendo lo estamos compartiendo con con el Comité de Sostenibilidad que lidera Marta Zuleta, quien ha cedido muy amablemente a que hagamos este evento en conjunto. Eh, este en el día de hoy estaremos dedicando aproximadamente una hora y media para abordar este tópico. Inicialmente nos va a estar presentando eh, Jorge Luis Navarro, que es de licenciado en Ciencias Físicas, especialidad en Física de Atmósfera por la Universidad de Barcelona, ciudad natal. Desarrolló su carrera profesional como profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña y es ingeniero, fue también ingeniero de la empresa IBM durante más de 30 años, socio fundador de Weather Partner América, una empresa panameña que está haciendo maravillas con los temas de Big Data y temas de pronóstico de clima. Donde finalmente él tiene la oportunidad de converger sus dos pasiones, ¿no? Computación avanzada y amor por las ciencias de la Tierra, ¿no? Te agradezco muchísimo, Jorge Luis, por acompañarnos, por cedernos parte de tu tiempo para comentarnos un poco sobre este tema, introducir la temática de hoy y posteriormente poder pasarle la palabra a Emilio y a Marta para que continúen con el evento, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Julio, por invitarme a este evento y muchas gracias a todos los asistentes. Voy a compartir pantalla ya para iniciar la presentación. A ver si... ¿Se ve? Perfecto. Sí, se ve, ¿Se ve perfecto? perfecto. Sí. De acuerdo. Bueno, pues empiezo. Vamos a ver. ¿De qué voy a hablar en mi breve presentación? Pues voy a hablar de tres cosas: del clima, del cambio y de Panamá. Espero que, como yo estoy haciendo la presentación desde Barcelona, espero que las comunicaciones transatlánticas se comporten razonablemente y no tengamos ningún corte y todo fluya como tiene que fluir. Vamos a ver, empezamos con el clima. Primera eh, cosa que quería decir, que veo que hay mucha confusión en general en el uso de dos palabras. El tiempo y el clima no son lo mismo. El tiempo meteorológico, el weather en inglés, y el clima. El tiempo es lo que ocurre cada día. Si el día es soleado, si el día es lluvioso, si la temperatura máxima será tantos grados, si habrá un viento norte de tantos metros por segundo. El día a día, el presente, o sea, con un alcance de días de duración. Y el clima es el promedio o las estadísticas de lo que ocurre en años. Temperatura media en el mes de mayo, precipitación mensual típica en noviembre, número de huracanes por temporada. Y entonces el tiempo oscila alrededor del clima. El clima son los promedios y el tiempo son los valores instantáneos. Son conceptos diferentes. Cuando abordamos el tema del cambio climático, estamos abordando no el tema de que cambia el tiempo de hoy para mañana, sino que cambia el clima de un año para el siguiente, para entendernos.
¿Qué sabemos? ¿Por qué tenemos el clima que tenemos? En primer lugar, fundamentalmente, el sol. El sol es el que suministra la energía para que funcione todo lo que es el tiempo, el clima, etcétera, etcétera, por los procesos de fusión termonuclear que se producen en su interior. Si nos vamos a un planeta lejano en el que el Sol tiene poca influencia, como por ejemplo Plutón, tiene poca influencia porque Plutón está en los confines del sistema solar, está a una gran distancia, de hecho el Sol desde Plutón se ve como si fuese una estrella pequeñita y la iluminación que el Sol llega a dar la iluminación y el calor que el Sol llega a dar en Plutón es como parecido a lo que sería la luna llena aquí, imagínense. La temperatura media en la superficie de Plutón es ni más ni menos que 233 grados centígrados bajo cero. Es decir, solo son 40 grados por encima del cero absoluto. Es decir, el calor del Sol, la radiación del Sol a esta distancia es prácticamente apreciable, pero muy pequeña. Si nos ponemos en la Tierra, mucho más cerca del Sol, tendríamos, haciendo las correspondencias, que la energía solar que nos llega haría que la temperatura media de la superficie de la Tierra fuese de 13 grados centígrados bajo cero. Sorprendente, porque esto significa un mundo helado, significa un mundo inhabitable, y nosotros sabemos que el mundo no está helado en su totalidad y sabemos que el mundo es habitable, con lo cual falta algo en la ecuación. ¿Qué es lo que falta? Pues faltan los famosos gases de efecto invernadero. Los gases de invernadero son como una manta, son como una manta que rodea a la Tierra y la calienta, tanto que pasamos estos 13 grados bajo cero, que nos tocaría por la distancia al Sol, hasta unos 14 grados positivos, es decir, un efecto del orden de unos 27 grados centígrados de calentamiento. Por lo tanto, aquí tenemos a dos de los actores principales en todo lo que es el clima de la Tierra, del Sol, y los gases de efecto invernadero. Moraleja, los gases de efecto invernadero no son los malos de la película. Sin ellos, está claro que no habría vida sobre la Tierra, sino que son termostatos. ¿No? Son termostatos principales que regulan la temperatura y el clima de la Tierra. La siguiente palabra clave que les he comentado al principio es cambio. Cambio. La pregunta es, ¿hemos tenido el mismo clima que tenemos ahora siempre? Pues les he puesto aquí una transparencia en el que vamos a echar una ojeada. Por ejemplo, ahora estamos en el eje de las X, tenemos hacia el pasado, hasta aquí un millón de años, hasta aquí 60 millones de años tirando para atrás. Y en el eje de las Y tenemos los grados relativos respecto al actual. 0 grados, hacia arriba caliente, hacia abajo frío. Nosotros en los últimos 10.000 años aproximadamente hemos estado en una zona tranquila donde el clima ha variado muy poco, se llama Holoceno, son unos años bastante tranquilos, el clima ha variado poco, pero si tiramos y vemos un poco más hacia allá, hacia el primer 1 millón de años para atrás, vemos que ha habido unas fluctuaciones enormes de la temperatura de la Tierra, ¿vale? Y estas son las famosas glaciaciones, la edad de hielo. Realmente son cuando había glaciaciones, las bajas de aquí, teníamos espesores de hielo en la mayor parte de Europa, de Norteamérica, pero no de 5 metros o de 10 metros. Las capas de hielo eran del orden de 1000 metros, es decir, 1 kilómetro de capa de hielo, ¿vale? El nivel del mar estaba del orden de 100 metros más bajo del que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque mucha agua estaba concentrada y estaba en el hielo, estaba congelada en el hielo. Una puntualización importante es la siguiente, es decir, para que haya glaciaciones hemos tenido que bajar mucho la temperatura de la Tierra, pues no. Sencillamente, fíjense que las glaciaciones se producían y la temperatura media de la Tierra solo bajaba alrededor de 4 grados respecto a la actual. Esto les da una idea
de lo importante que es un calentamiento o un enfriamiento de solo 1 grado o de 2 grados. No es una cosa sencillamente molesta, hace más calor, sino que las consecuencias pueden ser muy profundas. Si nos vamos más para atrás y nos vamos a los 100 millones de años anteriores, como ven, el clima de la Tierra ha cambiado, hemos pasado zonas y épocas mucho más cálidas que actualmente, en las que, por ejemplo, no había hielos polares, en que la temperatura de la Tierra era más o menos igual en toda la Tierra, había poca diferencia entre lo que serían los trópicos y los polos. Y aquí estamos hablando de océanos muy calientes, de mucha humedad, de precipitaciones bíblicas, con unos niveles de concentración de carbono, de gases de efecto de invernadero muy altos. Si el foco, vamos a enfocar esta parte de aquí, vamos a enfocar en los últimos 1000 años. En los últimos 1000 años hemos tenido bastante estabilidad climática. Ha habido un periodo que se llamaba óptimo climático medieval, en que la temperatura era un poco más caliente de la promedio de esta época. Una pequeña edad de hielo, en que la temperatura era más fría, pero muy pequeñita. Fíjense que aquí estamos hablando de variaciones menores de 0,5 grados, hasta que a partir del año 1900 tenemos este pico hacia arriba. Este pico hacia arriba, un pico brutal, un pico sin precedentes. De hecho, si consideramos el cero en la época, la temperatura media de la Tierra en la época preindustrial, en los años 1850, 1900, respecto a esta época, este es el cero. En el año 2015 alcanzamos un calentamiento global de 1 grado, ya vamos por el 1, algo. Incluso en noviembre del año pasado se anunció que la Tierra se había calentado ya 2 grados respecto a este valor base, pero fue un pico. Aún no hemos llegado al calentamiento de 2 grados. Estamos alrededor de 1, 1,2, 1,3. Para que vean la razón de este pico, les voy a poner aquí la gráfica de la concentración de CO2 en la atmósfera durante las mismas épocas. Siempre ha habido una concentración en esta época, en el Holoceno, una concentración estable de alrededor de 280 partes por millón. Fíjense que partes por millón es una unidad muy pequeña. Realmente los gases de efecto invernadero en general y el CO2, que es el más importante en particular, son gases con una presencia y una concentración muy baja, son muy escasos, pero son importantísimos. O sea, su importancia no tiene que ver nada con su cantidad o su cantidad relativa. Entonces, en el año, como ven, a partir de la época industrial y gracias o debido a que quemamos carbón, quemamos petróleo, es decir, estamos quemando combustibles fósiles que tienen carbono y que han estado enterrados, han estado fuera de la circulación atmosférica, enterrados durante mucho tiempo, los sacamos, los quemamos para proveernos de energía, etcétera, etcétera. Entonces este carbono que estaba ahí pasa a la atmósfera, la concentración sube y esto automáticamente lleva para arriba las temperaturas de la Tierra. Ahora actualmente estamos, bueno, en el año 2013 pasamos ya de los 400 partes por millón, estamos creciendo a un ritmo de 2 partes por millón de año, y la última lectura que la hice ayer es que ahora tenemos el orden de 426 partes por millón de carbono. ¿Qué significa? Siguiendo mirando al pasado, qué significa? Pues ya les digo, un aumento de 1 grado o un aumento de 2 grados, lo que se prevé. Si nos vamos hacia atrás en el tiempo, nos situamos en un periodo de hace unos 130.000 años, un periodo interglacial que se llama Eemiano, que es el periodo análogo más reciente en el que había un calentamiento de 1 grado respecto a la base preindustrial. Y entonces solo les digo una cosa, había hipopótamos en el río Támesis y en el río Rin, hipopótamos, una especie que solo está en los trópicos. Los bosques llegaban mucho más al norte, mucho más allá del círculo polar ártico,
el nivel del mar era del orden de 6 a 9 metros superior al actual, y habría una extraordinaria desertificación en todo lo que sería zonas subtropicales. Por lo tanto, ya digo, aunque parezcan que los calentamientos que luego vamos a hablar de 1 grado, de 2 grados, etcétera, etcétera, sea poca cosa, en realidad no lo son. El tema está que los efectos siempre vienen mucho más tarde de las consecuencias. Es decir, ahora se estamos calentando, pero no se ha acabado de calentar. Sigo. ¿Cómo miramos hacia el futuro? Hasta ahora hemos estado mirando al pasado, el pasado del clima en la Tierra. ¿Cómo miramos hacia el futuro del clima? Pues miramos al futuro del clima mediante lo que se llama una herramienta que es los modelos climáticos globales, ¿vale? Que son coger la atmósfera, coger la hidrosfera, coger la criosfera, coger la litosfera, incluso la biosfera recientemente, aplicar las leyes de la física y ver qué es lo que ocurre esto en la Tierra. Es un modelo global, se calcula para toda la Tierra. Como es para toda la Tierra y la computación es limitada, la resolución no es muy alta, de hecho es baja resolución, es decir, estos modelos tienen una resolución pues, de 100 por 100 kilómetros, digamos. Pero aquí hay un punto fundamental y es, sabemos en qué punto estamos de las emisiones de CO2, pero no sabemos en qué puntos vamos a estar en el futuro. ¿Por qué? Sencillamente porque las emisiones de CO2 las decidirá la humanidad. Esto no es modelable mediante una ecuación física, ¿vale? Entonces, ¿cómo se resuelve este problema? Es decir, tenemos que calcular el clima del futuro, pero no sabemos qué emisiones va a haber que serán importantes para el clima del futuro. La solución es, veremos en la siguiente transparencia, el hecho de establecer unos escenarios, escenario optimista, escenario pesimista. Después de los modelos climáticos globales, que son generales para toda la Tierra, que los hacen las entidades de nivel cero, los importantes, la NOAA, el Instituto Max Planck de Alemania, hay unos cuantos en el mundo que se dedican realmente a implementar los modelos climáticos globales. Hay muchos premios Nobel metidos aquí, es decir, el tema del cambio climático arrastra grandes científicos que incluso tienen premio Nobel. De hecho, en el año 2021 el premio Nobel se dio a 3 científicos relacionados que habían trabajado con el tema del cambio climático. Los modelos globales se convierten, se transforman, de ellos derivan unos modelos climáticos que llamamos regionales. Por ejemplo, nosotros en The Weather para América conocemos y trabajamos este sector, donde lo que sería la baja resolución la transformamos en alta resolución. Es decir, Panamá, bueno, que Panamá son muchos más puntos y entonces podemos ver con un poco más de detalle qué es lo que pasará exactamente y cómo afectará lo que sería el cambio climático para Panamá. Para poder evaluar el clima futuro, lo que he comentado antes, es importantísimo, es vital conocer cuáles van a ser las emisiones futuras de CO2. Entonces, lo que hace la comunidad científica es, como las emisiones futuras de CO2 depende del tema sociopolítico, separamos el problema. Por una parte, establecemos unos escenarios de emisión y, por otra parte, aplicamos los modelos globales y los modelos locales y ver qué implican estos diferentes escenarios de emisión en el clima de la Tierra. Nosotros, para Panamá, hemos considerado 2 escenarios. Este de aquí abajo, que se llama RCP 2.6, disculpen esta nomenclatura, tiene su justificación, en el que, como ven, para el año 2100 está prevista una emisión un poco menos que la que ya hay ahora en el año 2024. Y luego el escenario pesimista, nos vamos al otro extremo, en el que el ritmo
de emisiones de CO2 a la atmósfera sigue aumentando, no disminuye. Y este es el escenario RCP 8.5. Si nos vamos a ver cuáles son las conclusiones del escenario optimista. El escenario optimista, aquí tenemos los años, en el eje de las X los años, 2030, 2040, 2050 hasta 2100, y en el eje de las Y la temperatura media, en este caso de Panamá, ya estamos en Panamá, y vemos que con un escenario optimista, más allá de lo que es la variación climática normal, es decir, los altos, los bajos, etcétera, etcétera, hemos cogido 8 modelos de escala regional de una resolución de 22 kilómetros por 22 kilómetros de rejilla. Hemos hecho los promedios de estos 8 modelos, o sea, no es uno, aquí hay 8 embebidos, y vemos que con este escenario, con el escenario optimista, la temperatura no varía excesivamente a lo largo de este periodo hasta el 2100. Un ligero aumento, pero en ningún momento se cruza un umbral de 1 grado más del que tenemos hoy. Todo esto es una variación relativa, el cero es en el 2024. Con la temperatura, el oro líquido, con la precipitación, que es el oro líquido de Panamá, ¿qué ocurre? La variación es mucho más grande. La precipitación siempre es una variable muy superior, o sea que tiene un índice de variación muy superior a lo que es la temperatura, pero salvo una ligerísima tendencia a la baja, se puede decir que con el escenario optimista en principio se prevé poca variación o los modelos regionales prevén relativa poca variación sobre Panamá. Vamos al otro escenario, al escenario pesimista, o no. De hecho, la curva de emisión de CO2 a la atmósfera está siguiendo está siguiendo la línea pesimista. Y aquí, fíjense que el panorama es completamente diferente. He dejado en azul lo anterior, el optimista. Observen lo que dicen los modelos en el escenario pesimista. Un aumento de temperatura media de Panamá muy grande. Cuando digo muy grande, es del orden de 1 grado centígrado cada 20 años. De manera que en el 2044 proyectan, sería la palabra adecuada, del orden de 1 grado más del que tenemos ahora de temperatura media, y para el año 2100 del orden de 3,5 grados centígrados de aumento. En cuanto a precipitación, también he dejado en azul el modelo optimista para que se vea la comparación relativa de los dos. Y como ven en el modelo pesimista, la precipitación en Panamá irá disminuyendo progresivamente, de manera que alrededor del año 2100 estaremos alrededor de unos 500 litros por metro cuadrado anuales, menos de los que están cayendo actualmente, de lo que es el clima actual. Esta es otra manera de comparar lo que sería escenario optimista y escenario pesimista. Estos son bandas de calentamiento, son representaciones de la temperatura año a año. Como ven, en el escenario optimista nos seguimos quedando en tonos azules y en el escenario pesimista nos vamos rápidamente a tonos rojos. Si hacemos un zoom en el estudio e intentamos ver lo que pasa por las diferentes zonas climáticas de Panamá, que son 6, la de Pacífico Occidental, Caribe Occidental, el Arco Seco, el Caribe Oriental, el Pacífico Oriental y la zona central, nos encontramos, aquí ya les pongo solo las tendencias de lo que indican los modelos, todas
En todas, más o menos, con pequeñas variaciones no muy significativas, se produce este aumento, es decir, que es un aumento generalizado para lo que sería todo el país de Panamá, y en casi todas se produce, bueno, en todas, pues no casi, se produce también la disminución de la precipitación. Todo esto según el escenario pesimista. Según el escenario pesimista. Me he preguntado si a día de hoy, ya se ven los efectos del cambio climático en la temperatura y en la precipitación. Y aquí tengo una respuesta. Por ejemplo, hemos cogido las temperaturas día a día desde el año 1970 hasta el 2024 de lugares donde se miden y donde se guardan, que son los tres, por ejemplo, los aeropuertos, en el de Tocumen, en el de Enrique Malek en David y el Rubén Cantú en Santiago. Y como pueden ver, las tendencias de temperatura son crecientes. Es decir, realmente la tendencia de temperatura es que va aumentando. Y esto es, ya le digo, del 1970 al 2024. Obviamente, superimpuesto a las tendencias están las variaciones anuales. En cuanto a precipitación, los resultados ya no son tan concluyentes. Aquí hemos cogido 5 pluviómetros de la Autoridad del Canal de Panamá, que publican ellos en su web. Hemos hecho también los promedios anuales de precipitación y porque son los pluviómetros de Alajuela, de Pedro Miguel, de Agua Clara, de Gamboa y de Candelaria. Y como ven, en algunos aumenta y en algunos disminuye. Es decir, que hay que hacer un foco más preciso, un foco con mayor nivel de aproximación para determinar exactamente las tendencias de la precipitación hasta ahora. Echemos un vistazo a cómo está el tema de las emisiones de CO2, porque no deja de ser sorprendente. No sé si se hubiesen imaginado que el país actualmente, emisiones actuales de CO2, bueno, en este caso estamos hablando de las últimas registradas o del año 2022, China es el país que más CO2 emite a la atmósfera, pero con diferencia, eh, tiene una justificación. Es decir, desde que China se modernizó, se está modernizando, hasta cierto punto se ha convertido en la fábrica del mundo. Lo que no se fabrica en otros sitios y por lo tanto no se emite en otros sitios, se fabrica en China para estos sitios. Es decir, que tiene hasta cierto punto la justificación de que sean los number one con mucha diferencia. Estados Unidos van en segundo lugar. De hecho, China y Estados Unidos son responsables del 50% de las emisiones del CO2. O sea, dos países son responsables del 50%. Si miramos en per cápita, miramos los más contaminantes pues son los habitantes, digamos, de Arabia Saudí, no ellos en sí, obviamente, sino el tema de todas las tecnologías que se utilizan allí. Y si vamos a buscar Panamá, tenemos que ir muy, 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 muy para abajo en la lista. Muy para abajo en la lista. Aquí hay un break, está cortado. Y Panamá tiene registradas 11 unidades respecto a las 12.600 que tiene China o las 4.900 que tiene Estados Unidos. Es decir, que Panamá se puede afirmar que no es un contribuidor importante a las emisiones de CO2, pero las sufre. Esto es lo que tiene el CO2. Es decir, el CO2 no se queda en el lugar donde se emite. El CO2 es un gas que se dispersa inmediatamente por toda la atmósfera. Conclusiones. Me permito acabar la presentación con una serie de conclusiones y de tareas sobre el cambio climático. El cambio climático es uno de los grandes retos de nuestro tiempo, sin lugar a dudas. En segundo lugar, requiere una solución global, no local. No sirve para nada que Panamá
cierre o reduzca a cero sus emisiones de gases de efecto invernadero, porque ya ven cómo está el panorama y estos gases, una vez se emiten, van por todo el mundo. El cambio climático no está esperando a que los humanos tomen decisiones. Aún estamos titubeantes, ¿vale? El cambio climático no espera, sigue. Por lo tanto, se tiene que actuar cuanto antes posible. Y un punto que yo creo que es importante es que probablemente no vamos a sufrir sus consecuencias severas ninguno de los que estamos en esta sala, ¿vale? Y esto, en definitiva, es la causa de que lo del cambio climático sea o marginal o cosmético para los gobernantes. Sí, 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 nos metemos, haremos, etcétera, etcétera, pero luego a la hora de la verdad nadie está curvando la curva de emisiones de CO2. ¿Qué tiene que hacer tareas para la comunidad científica top? Pues tiene una tarea importante, que es mejorar los modelos y reducir las incertidumbres de los modelos. Todo esto que les he estado mostrando aquí viene con un aura de incertidumbre. Estamos sacando valores medios, etcétera, etcétera, pero bueno, no deja de ser siempre, bueno, easy, 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 con lo cual siempre todo tiene que verse con una pequeña grado de incertidumbre que tiene que ir desapareciendo con el tiempo a medida que la comunidad científica vaya mejorando y vaya haciendo mejores modelos de clima, que son complejísimos. Los que estamos en el nivel intermedio, ¿cuáles son nuestras tareas? Pues la primera de todas es interpretar correctamente la producción científica, no tomarla, es decir, hay que leerse la letra pequeña de lo que están haciendo y de lo que están exponiendo y de lo que están publicando. Luego, tenemos que regionalizar los modelos con técnicas adecuadas y rigor científico. Es decir, si yo quiero hacer un estudio de cambio climático para Panamá y quiero aplicar, lo primero que tendré que hacer es aplicar un modelo regional sobre Panamá, un modelo regional climático sobre Panamá. Entonces, hay varias maneras de hacerlo. Siempre hay que hacerlo pues, de la misma manera en que se hacen los modelos globales, es decir, aplicando las ecuaciones de la física, etcétera, etcétera, y viendo qué es lo que ocurre en David, en Ciudad de Panamá, en Colón, etcétera, etcétera. Y luego, los que estamos en el nivel intermedio, tenemos que hacer de un nexo efectivo entre los científicos que están en su torre de marfil y los gestores, que son los que tienen que realmente cambiar las cosas respecto al cambio climático. Los países emisores, China, básicamente China y Estados Unidos, alguno más, Canadá, etcétera, etcétera. Bueno, pues está claro que la responsabilidad de la reducción de las emisiones es suya, ¿vale? Es indudable, como han visto por los valores que les he mostrado antes. Tienen que invertir mucho más en el estudio del cambio climático, es decir, de hecho, los modelos muchas veces se quedan donde se quedan porque les falta capacidad de proceso. Todo lo que es, de hecho, todo lo que es la meteorología y todo lo que es la climatología se lleva la mayor parte de la capacidad de proceso mundial. Se lleva la capacidad de mayor, pero sigue siendo insuficiente. Hay que dedicar mucho más, ¿vale? Y por supuesto tienen que hacer mucho más de lo que hacen los países emisores. Y los países sufridores, ya que incluyo Panamá en este concepto, pues deben invertir en estudios regionales serios para saber lo que se les avecina en el escenario pesimista y, por supuesto, realizar lo que sea necesario para prepararse para el cambio climático. Y aquí, pues, concluyo mi presentación. Creo que lo he hecho en tiempo. Me da el reloj que he estado 31 minutos, tenía asignado 30. Espero, Julio, haber cumplido con las expectativas y muchas gracias por su atención y les espero en la ronda de preguntas, si es que hay. Excelente. Muchísimas gracias, Jorge. Eh, y como siempre, muy clara y académica la explicación tuya. Yo creo que nos paseaste bastante bien por todo el proceso del cambio climático y el impacto que ha tenido el tema del cambio del clima en el tiempo, ¿no?
Con esto quisiera pasar la palabra a Marta. Gracias, Jorge. Nos vemos ahora en la vuelta. Aquí estaré. Marta, muchísimas gracias. Te paso la Hola, palabra. gracias. Muy buenos días nuevamente. Julio y Jorge, muchas gracias por tu presentación. La verdad que información muy interesante y sobre todo que nos pone en contexto de los temas de cambio climático, no solo para Panamá, sino a nivel global. Y pues muy provechosa tu presentación. Ahora les quiero presentar a nuestro siguiente invitado. Nos acompaña esta mañana Emilio Sempris, quien es un científico panameño egresado del Instituto Nacional de Panamá. Posteriormente obtuvo un título de meteorólogo en la Universidad de Panamá y luego recibió una beca del programa Fulbright y posteriormente se graduó de licenciado en Ciencias de la Tierra en la Universidad de Maine. Fue ministro Ambiente de Panamá y director general del Centro del Agua del Trópico Húmedo para América Latina y el Caribe, CATALAC, y en el 2021 fue designado como asesor distinguido del Consejo de Integridad del Mercado de Carbono. Ha sido consultor para agencias y organismos multilaterales como el PNUD, OMI, USAID y el BID, y fue premiado por la NASA por su contribución al desarrollo e implementación del Sistema Regional de Visualización y Monitoreo por Satélite, conocido como SERVIR. Actualmente, Emilio es el director regional de la Coalición de Naciones con Bosques Tropicales para América Latina y el Caribe, y para nosotros es un enorme placer pues contar con tu participación y que nos cuentes, Emilio, todo lo que puedas compartirnos respecto al cambio climático en Panamá y esos desafíos y oportunidades que tenemos como país para enfrentar este reto. Gracias, Marta. ¿Se escucha? Te escucha perfecto, Emilio. Sí, gracias, Marta, por el espacio. También a Julio, como siempre. Y bueno, primeramente también felicitar a Jorge Luis por su presentación. Mi presentación la voy a enfocar en tres temas centrales, que son el clima, el agua y los bosques. No voy a abordar el tema energético, ya que estoy seguro que Julio ha mantenido a la membresía actualizada con relación a todos los temas relacionados con clima y energía a través de los eventos mensuales. Okay, con respecto a los aspectos científicos y sumando a lo que presentó Jorge, Panamá, pues, lastimosamente, en los últimos años ha estado divulgando información conflictiva con relación a la climatología nacional. En el mapa de la izquierda vemos la climatología según Mackay, el profesor Mackay, altamente conocido, que fue uno de los propulsores de los mapas climáticos de Panamá por varias décadas. Y a la derecha, el mapa de regiones climáticas de Panamá publicado por el Ministerio de Ambiente. De hecho, ambos mapas aparecen en publicaciones, uno entiendo, 2020 y el otro del documento del manejo sostenible de tierra, y el otro el informe de Panamá ante Naciones Unidas en materia de cambio climático, que es el mapa a la derecha. Y aquí claramente vemos importantes distorsiones en la presentación de estos documentos, y lo primero que asumo es que el de la derecha refleja tres tipos de climas basados en los modelos climáticos, en algunos de los modelos climáticos que mencionó Jorge en su presentación. Y aquí vemos, bueno, grandes discrepancias en esta presentación, y esto es de gran preocupación, y bueno, un mensaje para las autoridades entrantes de aplicar las medidas correctivas para resolver este problema en materia de reportería climática nacional, ya que, como sabemos, y como lo mencionó Jorge, esto es, digamos, la base o es el corazón de cualquier análisis que se vaya a hacer a futuro sobre los impactos positivos y negativos del cambio climático en Panamá. Pero vamos un poco más allá. En el informe del clima
se habla, y aquí aparece quizás la gráfica más importante de este informe. Panamá ha realizado 4 informes del clima a las Naciones Unidas. Yo he sido parte activa en los 3 primeros. Como muchos saben, a mí me tocó crear la Oficina de Cambio Climático de Panamá, hoy conocido como la Dirección Nacional de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente. Eso lo hice a finales de los 90. Y desde ese entonces, con mucho apoyo de la cooperación internacional, pudimos hacernos de científicos de alto perfil de diversas instituciones internacionales para poder llevar adelante esa nueva cultura de creación de este tipo de conocimiento práctico para la toma de decisiones. Y en el mapa que Panamá publica y entrega a Naciones Unidas, por ejemplo, está indicando que al 2050 debe haber un aumento o se proyecta un aumento de precipitación en el arco seco de hasta un 53% y que al 2070 de un 61%, que eso discrepa totalmente con lo que presentó Jorge, con quien concuerdo, y además discrepa con los escenarios presentados por la diversa evaluaciones del panel intergubernamental de cambio climático, del que yo fui parte por casi 15 años. Así es que realmente esto es un mensaje a las autoridades, y creo que uno probablemente de los problemas es en la definición. Creo que hay una confusión entre la definición de escenario y de modelos climáticos que utilizaron para desarrollar este trabajo. Aquí les dejo esta presentación, se la voy a compartir a través de Marta. Quizás las definiciones que debieron usarse para el desarrollo del trabajo de reportería de Naciones Unidas. Estas definiciones son definiciones adoptadas globalmente y que han conducido el trabajo del país del 98 al 2019 por cerca de 5 gobiernos. Entonces, realmente yo, bueno, estuve a raíz de esta invitación, estuve tratando de recopilar la mayor cantidad de información posible para entender qué es lo que hicieron en estos últimos 5 años sobre el tema, y realmente lo que encontré fue que es sistemático el problema de presentación de mapas con la misma nomenclatura, pero con diferentes abordajes metodológicos. Entonces, esta gráfica aquí, por ejemplo, fue presentada en el informe anterior, en el informe 3, que es una compilación de los resultados de los modelos climáticos. Se utilizaron más de 30 modelos climáticos. Y lo que ven aquí, por ejemplo, para la provincia de Chiriquí es, digamos, el envelope, como el umbral de precipitación plausible, representada plausiblemente a través de los escenarios climáticos para la provincia de Chiriquí. Y ese trabajo se dejó de representar de esta manera. Ahora le tocará a las nuevas autoridades tomar las medidas correctivas, como lo mencioné anteriormente. Con respecto al tema de seguridad hídrica, por la reportería, nuevamente presentada internacionalmente, Panamá, en materia de seguridad hídrica, no tienen problemas tan importantes. Se cuenta con una gran disponibilidad del recurso. El gran problema nuestro es el tema de la infraestructura para acceder al recurso y la administración de esta infraestructura. Digamos que gran parte de nuestro país está cubierto por un acceso al agua, pero si ya vemos en más detalle, el acceso al agua es bastante interrumpido y en muchos casos no es digno. Por ejemplo, hay muchas zonas del país que son reportadas como zonas con acceso al agua. Sin embargo, el acceso al agua potable es por medio de carros cisterna. Eso quiere decir que
las personas tienen que establecer todo un estilo de vida para poder tener acceso al recurso agua. Y en otros casos, y en un caso que quizás tiene algo de falta de reportes, es cuando las personas, por ejemplo, en las zonas periurbanas tienen que despertarse a las 2, 3 de la mañana para poder tener la presión de agua que les permita llenar un par de tanques. Eso tampoco es acceso digno. Entonces, si lo llevamos a la perspectiva de disponibilidad del recurso hídrico, nosotros estamos en buenas condiciones, no hay problema. Pero nuevamente, si lo llevamos al tema de administración del recurso, ahí es donde está el gran dolor de cabeza para las autoridades. Como sabemos, existe todo un plan de seguridad hídrica al 2050 que incluye 560 proyectos con una inversión de cerca de 11.000 millones de dólares, donde el proyecto estrella es el proyecto de ampliación de la reserva multipropósito de agua del canal de Panamá, un proyecto que fue debidamente planificado. Se realizaron todos los estudios y fueron entregados en 2019. Sin embargo, el proyecto no ha iniciado, lo que pone en peligro las operaciones del canal de Panamá, particularmente durante eventos de gran escasez hídrica como son el fenómeno del Niño. O sea, allí tenemos una tarea importante que hacer. La próxima administración le va a corresponder pisar el acelerador en estos proyectos para llevarlos adelante. Estamos hablando de una inversión de cerca de 11.000 millones de dólares al 2050. Esta inversión implica definitivamente proyectos de reservorio multipropósito, no solo para el área canalera, sino también para el área del arco seco y el área del este del país. Se hicieron los estudios para el Río Indio, para Bayano y para Suero. De hecho, el Ministerio de Ambiente hizo una contratación creo que fueron 34 millones de dólares. El Ministerio de Ambiente contrató a la Autoridad del Canal de Panamá para realizar estos estudios en 2015, 2016, a la luz del fenómeno del Niño que se estaba dando en ese momento y que resultó en la creación del Consejo Nacional del Agua y la planificación de recursos hídricos como la conocemos hoy. Entonces, aquí el esfuerzo que tenemos que hacer es mantener el tema vivo. Ya el presidente electo ha mencionado que va a ser un equipo de trabajo muy, muy fuerte para asegurar que el tema de agua recibe el impulso tanto político como presupuestario que requiere. Entonces, el último tema es el de cobertura boscosa. Este mapa, yo de hecho en 2014 comisioné este trabajo de hacer una proyección de la evolución de los recursos boscosos de Panamá desde sus inicios de su vida republicana. Y vemos que, perdón, en 1903, básicamente el país estaba cubierto de bosques. Y bueno, a la luz del 100 y tantos años de desarrollo, esa fotografía ha cambiado significativamente. Este es el mapa de 1992, ya con información satelital, mayormente el satélite Landsat. Y aquí refleja el impacto de las actividades, de las diversas actividades económicas en el desarrollo nacional. Y aquí, viéndolo lo más pragmáticamente y desde la perspectiva de cambio climático, y eso lo mencionó Jorge también, el problema del cambio climático es un problema global. Los bosques son uno de las soluciones a este gran problema. El planeta ha perdido cerca de 2/3 de su cobertura boscosa, o sea, como un 66% de los bosques del planeta han desaparecido.
por diversas razones, desde asentamientos humanos hasta agricultura. De hecho, en agricultura, cerca del 50% del planeta ha sido deforestado para abordar los temas de seguridad alimentaria. Si tratamos de ponerle una escala a ese problema, podríamos decir que reuniendo todas las fincas ganaderas del mundo, todos los potreros, tendríamos un potrero del tamaño del continente americano. En otras palabras, todas las vaquitas que vemos en todos los países del mundo, si la ponemos en un gran potrero, ese potrero tendría el tamaño de todo el continente americano. De ese tamaño es el problema que ha generado el modelo que hoy nos tiene vivos en materia de seguridad alimentaria. Entonces, ya aterrizando eso un poco a Panamá y con la esperanza de que se cumplan, por ejemplo, la ley 69 de 2017 sobre la Alianza por el Millón de Hectáreas, que tenía como meta recuperar el primer millón de las casi 2.5 millones de hectáreas que hemos perdido de 1960 a la fecha. De realizarse esa meta, se requerirían cerca de unos 6.000 millones de dólares adicionales que tenemos que ver de dónde salen, pero hay mecanismos internacionales que facilitan ese acceso al recurso, y eso voy a hablar un poco más adelante. Entonces, la pérdida de bosque desde la perspectiva del sector agropecuario está cercana un poco más a las 2 millones de hectáreas. Otra pérdida de bosque la generó, por ejemplo, la operación del Canal de Panamá. La operación del Canal de Panamá inundó cerca de, fueron un poco más de 30.000 hectáreas. Fueron un poco más de 30.000 hectáreas que fueron inundadas para el desarrollo de ese proyecto interoceánico, acercándonos cerca de las 40.000 hectáreas. Tenemos otros espejos de aguas que han sido construidos artificialmente en zonas donde históricamente había bosques. Por ejemplo, los proyectos hidroeléctricos. Si sumamos los espejos de agua de todos los proyectos hidroeléctricos, estaríamos hablando de cerca de también entre 35 y 40.000 hectáreas. Entonces estamos hablando de cerca de un poco más de 80.000 hectáreas 80.000 hectáreas de bosques que fueron reemplazadas por espejos de agua. Y eso nos ha permitido alcanzar los niveles de desarrollo que hoy tenemos. Mal que bien, es nuestra realidad. El otro tema que está colgando por allí es el tema de, por ejemplo, los proyectos que aprovechan el subsuelo. Ahí tenemos, bueno, nos merecemos una discusión nacional sobre este tema a la luz de la declaratoria de inconstitucionalidad del contrato de ese proyecto. Creo que la huella de ese proyecto la huella actual anda por cerca de los como 3.200 hectáreas también de bosque que fueron removidos. Eso nos lleva a casi 100.000 hectáreas entre dos actividades: reservas de agua y aprovechamiento de subsuelo, más las 2 y pico de millones de hectáreas por seguridad alimentaria. Entonces, si lo vamos a ver por impacto, la seguridad alimentaria ha tenido muchísimo más impacto que las operaciones del canal, las hidroeléctricas y el aprovechamiento del subsuelo en, digamos, el presupuesto boscoso de Panamá. A esto vamos a sumarle una última variable, que sería la variable de los asentamientos humanos y todos los temas viales, ¿no? Todas las autopistas, carreteras, urbanizaciones, residenciales, áreas comerciales. Básicamente toda la infraestructura pública y privada nacional está utilizando cerca también como de unas 35.000 hectáreas
Así que entre el canal, el uso de subsuelo en la zona de Donoso, la infraestructura, estamos llegando a como un 5% en comparación con lo que hemos perdido por agricultura. Y esto lo comento con tanto énfasis porque al final del día, en materia de cambio climático, y Jorge hizo referencia a eso, el papel de Panamá está en los bosques. El tema energético, a través de la Comisión de Energía, ya estamos actualizados y estamos convencidos de que las políticas públicas internacionales, regionales y nacionales no van a llevar a abordar ese tema, pero como muy bien lo vimos entre Estados Unidos y China, 50% de las emisiones, particularmente en el sector energético, Panamá en materia de emisiones realmente no está en el mapa mundial en el sector energético. Sin embargo, hay que tomar algunas medidas para asegurar que nuestro sector energético es sostenible en el largo plazo. Entonces, aquí el mapa de cobertura 2019-2021, nuevamente discrepancia en la presentación de la información gubernamental. El Ministerio de Ambiente presenta un mapa publicado en 2020 y luego otro mapa en el 2021. Y estos mapas tienen una discrepancia de cerca del 10%. Uno anuncia de que estamos cerca del 70% de cobertura boscosa y otro anuncia que estamos cerca del 60% de cobertura boscosa. Entonces, eso en materia reputacional nos impacta de manera significativa y nos pone en una posición muy desventajosa para acceder a recursos financieros internacionales. Y mi última diapositiva sería sobre el tema de los recursos internacionales. No es secreto que Panamá jugó un papel clave en el desarrollo del nuevo modelo financiero para la reforestación del planeta. En 2014, Panamá propuso la creación de un mecanismo financiero, una ventana financiera para los países con bosques, para que los países con bosques pudieran no solo proteger su cobertura boscosa, sino ampliar esa cobertura boscosa. Esa lucha la hicimos en 2014. A mí me tocó presidir ese equipo de trabajo. Logramos que se estableciera una ventanilla en el Fondo Verde del Clima de cerca de $500 millones. Eso lo logramos en 2015 y ya para 2018 esa ventanilla estaba, finales de 2018 se había habilitado. Así que en 2019, recuerdo muy claramente en la transición que le recomendamos a las autoridades que aplicaran a esa ventanilla, que ya Panamá de hecho Panamá había sido el primer país en presentar su reportería o su auditoría forestal completa con todas las actividades. La mayoría de los países del mundo ha presentado una o dos actividades forestales. Panamá presentó un informe que fue debidamente auditado por Naciones Unidas de todas sus actividades. Eso fue una gran noticia para Panamá. Y bueno, ya en ese momento me decía que ya para el 2020-2021 Panamá estaría recibiendo los primeros $50 millones de esa ventanilla que Panamá había creado. Y para mi sorpresa, Panamá no presentó la documentación y quedamos por fuera de ese esquema. Los países que recibieron financiamiento fueron Costa Rica, Argentina, Colombia, Indonesia, Paraguay, Chile, Ecuador y Brasil. Así que quedamos por fuera. En ese momento Panamá optó por un mecanismo de mercado de carbono privado. Y volviendo a lo que hizo referencia Jorge, el problema no es un problema nacional, es un problema global. Entonces, pretender hacer un mercado nacional de carbono, primero que todo, es técnicamente inviable debido a la falta de liquidez de ese posible mercado. Y número dos, y más importante, le estás cargando al sector privado un problema que probablemente algunas actividades los puede llevar a la quiebra. Entonces, las autoridades realmente no entendieron cómo funciona el mercado de carbono y se lo estoy diciendo con mucha humildad. Yo soy uno de los miembros
del equipo mundial que está configurando los mercados del carbono privado. Actualmente hay cerca de 30 diferentes estándares, y la mayoría de esos estándares están teniendo problemas porque están violentando los acuerdos metodológicos de contabilidad de carbono adoptados por Naciones Unidas, y este es uno de los casos. Panamá sale del proceso multilateral y se va a trabajar con una empresa que hace un par de meses atrás fue parte de probablemente el escándalo más grande de carbono que ha existido en las últimas 2 décadas, donde se reveló que el 90% de las certificaciones que ellos habían emitido en el sector forestal eran inválidas. Eso ha generado una serie de conflictos legales súper importantes. Grandes empresas transnacionales que pusieron mucho dinero en este esquema están siendo ahora demandadas. Estas empresas están demandando a las empresas certificadoras. Es un gran dolor de cabeza. Entonces, Panamá debe salir de ese esquema y regresar al esquema multilateral, donde está trabajando con cerca de 60 países en desarrollo en acceder al financiamiento del carbono. Pero ese financiamiento no es suficiente, porque ahora Panamá no va a estar compitiendo con esos 8 países. Ahora tenemos cerca de 80 países que han hecho su reportería. Panamá pasó de ser el primero a hacer reportería y ser el líder para la creación de este fondo, a ser ahora uno de los 88 países que están en la lista de espera para ver si recibe financiamiento. La próxima ventana de este financiamiento va a ser de cerca de 1.2 mil millones de dólares. Y como sabemos, estos mecanismos son bien eficientes y están buscando economía a escala. Así que ahora le va a corresponder a Panamá hacer esa competencia con todos estos países y ver cuánto le toca. La coalición con la que yo trabajo está trabajando directamente con la calificadora Standard & Poor's en Nueva York para lograr que la mayor cantidad de países en desarrollo puedan colocar sus créditos. Panamá tiene cerca de 20 millones de créditos que no ha podido vender, y no lo ha podido vender porque no ha hecho la reportería ante Naciones Unidas. El próximo gobierno tiene que hacer entregar esos informes lo más rápido posible para viabilizar que esos 20 millones de dólares de toneladas de carbono capturado del 2015 al 2020-21 puedan ser colocados en la plataforma de Standard & Poor's y se puedan colocar en el mercado internacional, mayormente de Estados Unidos y Europa. Europa ya está conectado con la plataforma de Standard & Poor's y tiene cerca de 800 empresas que están aspirando a comprar créditos de carbono como los que se generan en Panamá. Así que ya es una tarea para la próxima administración. En conclusión, como país, tenemos que uniformar nuestra reportería, nuestro informe a nivel internacional, para que todos los mapitas, todos los documentos tengan una narrativa homogénea. Tenemos que restablecer las relaciones que el país ha roto en los últimos 5 años con la NASA, con la NOAA. Para darle un ejemplo, este tema de los escenarios climáticos, o sea, el presupuesto anual de la NOAA, la Agencia de los Estados Unidos para Asuntos Atmosféricos y Oceánicos, el presupuesto de esa agencia es cerca de 6.6 mil millones de dólares. El de la NASA, 25, un poco más de 25. El presupuesto de la NASA es casi el presupuesto del gobierno central, del gobierno nacional. Entonces, Panamá, desde los 90 hasta el 2019, ha tenido fuertes relaciones tanto con la NASA, con la NOAA, con el Centro Hartley de Inglaterra, y eran ellos quienes ayudaban al gobierno, junto, por ejemplo, con Catalá, que tiene sede aquí en Panamá, a desarrollar este tipo de reporterías, tomando en cuenta todos los estándares internacionales. Bueno, eso se rompió. Panamá dejó de ser parte del fondo, de la Junta Directiva del Fondo Verde, del Fondo de Adaptación. No está en la Junta Directiva del artículo 6 del mercado de carbono. No está en la Junta Directiva del Fondo para el Medio Ambiente Mundial. O sea que en los últimos 5 años Panamá se ha salido de todo el aparataje intergubernamental financiero. Así que el mensaje que le quiero enviar directamente a las nuevas autoridades es que regresen nuestro país a ese concierto financiero multilateral del cual siempre Panamá ha sido líder.
Y como aquí sabemos, si tú no estás en la junta directiva de estas organizaciones, tú no existes. Entonces, Panamá estaba en la junta directiva, por ejemplo, del Fondo de Adaptación. Fue 2014, 2016, y logró cerca de 10 millones de dólares para proyectos en el arco seco. Panamá estaba en la junta directiva presidía de hecho la junta directiva de una facilidad financiera que se llama SPCF del Banco Mundial, y en ese momento consiguió 8.5 millones de dólares para proyectos. Bueno, con el GEF se consiguen 12 millones de dólares cada 4 años, que es lo presupuestado. Con el Fondo Verde del Clima, Panamá hizo una donación al Fondo Verde del Clima y esperaba recibir cerca de 50 millones de dólares, no recibió nada. Entonces, la opción de estar generando estos mecanismos nacionales, lo que está cargándole al Estado y al sector privado, digamos, un muerto, para hablar en panameño, un muerto que es demasiado grande para que nosotros lo podamos cargar solo. Y allí tenemos empresas transnacionales que tienen sede en Panamá que ya están preguntando, señores, ¿cómo ustedes hacen la transferencia de carbono de su país a empresas con sede en otros países en la Unión Europea y Estados Unidos? Y el esquema no lo tenemos. ¿Por qué no lo tenemos? Porque estamos tratando de aplicar algo que no funciona, que es un mercado local. El mercado local va a quebrar a las empresas locales. Probablemente las transnacionales sobrevivan porque son elefantes grandes, pero las empresas nacionales todas van a colapsar. Entonces, mejor vámonos al mercado global, trabajemos de la mano con la calificadora, una de las 3 calificadoras más grandes del mundo, Standard & Poor's, y es la calificadora que tiene el sistema de mercado más grande del mundo. El sistema que ellos utilizan lo adquirieron de una empresa que se llama IHS Markit, y lo compraron. Fue una adquisición por acciones, estimado en cerca de 42 mil millones de dólares. Entonces yo no sé de dónde el gobierno central va a sacar 42 mil millones de dólares para establecerse reputacionalmente y poder crear un mercado de carbono. Entonces esas son las cosas que esta administración tiene que ver para poder salir adelante en tanto los temas de financiamiento para el bosque como los temas de agua y la reportería climática. Con esto termino agradeciendo el espacio y quedo abierto para cualquier pregunta. Muchísimas gracias, Emilio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Realmente un gusto tenerte con nosotros el día de hoy. Y te invito a ti y también a Jorge que se nos unas ahora en la sección de preguntas y respuestas que tendremos, ¿no? Marta, adelante. Acá les voy compartiendo algunas preguntas que tenemos en el chat. A ver. ¿Qué rol tiene o tendrá la inteligencia artificial en la mejora de las predicciones climáticas globales y locales? ¿Estás para mí? Para el que Sí. guste contestarla. Adelante. Emilio, ¿me dejas? Perfecto, por favor. Bueno, vamos a ver. La inteligencia artificial en el tema de las proyecciones climáticas o de los pronósticos meteorológicos, la verdad es que ha llegado para quedarse. Ha llegado para quedarse. Típicamente, tanto los pronósticos meteorológicos como las proyecciones climáticas, evidentemente son muy costosas, porque primero hay que dividir la Tierra en trocitos, la atmósfera en trocitos, cuanto más pequeños mejor. Entonces, cada trocito se tiene que aplicar las famosas leyes de la física que en su momento aprendimos cuando éramos pequeños, la ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, la conservación de la energía, espero que les suene, la energía ni se crea ni se transforma, o sea, ni se crea ni se destruye, solo se transforma, y todo esto es un proceso que hay que ir pasito a pasito para ver y ir avanzando en lo que sería el futuro. La ventaja de la inteligencia artificial aquí es que puede aportar rapidez en alguna serie de procesos, es decir, los procesos que son más costosos, cuando se entrena un sistema, quizá logremos optimización en cuanto a la rapidez a la hora de obtener pronósticos o proyecciones. Pero, eso sí, la inteligencia artificial sola nunca. Siempre va a tener que ser un híbrido y, de hecho, los grandes centros meteorológicos y climatológicos mundiales
la NOAA, el Centro Europeo de Predicción a Plazo Medio, etcétera, etcétera, ahora están incorporando, están experimentando con técnicas de pronóstico y de proyección basadas en inteligencia artificial. Están probándolas, están probándolas. Sí. Yo me imagino Excelente. en un futuro no muy lejano que sea un mixto, Pa- quizá. Sí, Sí, sí. Adelante, yo más o menos ya he dado mi mensaje. sí, para agregar un ejemplo de la vida real, eh, yo le mencioné mucho acerca de todo el tema de reportería ante Naciones Unidas. En su momento, cuando Panamá fue el primero en presentar su informe completo, ese trabajo nos tomó cerca de año y 8 meses desarrollarlo, mucho trabajo de evaluación manual, mucho trabajo repetitivo, cerca de 70 personas trabajando para sacar estos mapas. Eso fue en 2018. Ya para el 2022, cuando empezamos a trabajar con el gobierno de Honduras en la coalición, aplicando una aplicación y mucha inteligencia artificial, ese trabajo de 1 año y 8 meses se culminó en 4 meses entre inteligencia artificial y la mano acompañada del humano, la mano, digamos, la mano instruida, ¿no? Y eso permitió que Honduras presentara toda su reportería, pero ese no es el indicador que yo quiero darle. El indicador que quiero darle es que a partir del cumplimiento de los requerimientos internacionales, la tasa de desempleo en Honduras en el sector forestal se redujo a 0. Pues muchos estamos diciendo que la inteligencia artificial va a generar mucho desempleo. Efectivamente, va a generar mucho desempleo, pero se va a requerir empleo en otras áreas. Y a la luz de ese informe, entonces el gobierno tomó unas decisiones, implementó unas políticas y el 100% de los ingenieros forestales de ese país quedaron contratados para desarrollar diversos proyectos. Entonces, este es un ejemplo claro de cómo la inteligencia artificial también genera empleos. Muy interesante, Emilio y Jorge. Tengo un par de preguntas también asociadas ahí. Aquí una muy particular para ti, Emilio. Nos hace una pregunta sobre el efecto en la agricultura, si nos amplía sobre la deforestación en el Darién, que es permanente y que ha disminuido mucho la selva del Darién. Tú comentaste sobre eso, ¿no? Y también una pregunta adicional, yo diría, que está también asociada con ese tema. Hablaste del tema de la resolución de los resultados de las coberturas boscosas, ¿no? Que hablabas de que había bajado de, creo que era de un 70 a un 60%, el mapa. La pregunta que nos hacían era si eso no tenía que ver con realmente con una mejora tecnológica, probablemente de que tuvieran ahora mejores capacidades de pronóstico o de lectura de la cobertura boscosa, y que eso haya cambiado también los resultados. Sí, excelente pregunta y vamos al hígado en este tema. Los avances tecnológicos son siempre incorporados en este tipo de procesos metodológicos. Por ejemplo, en el mapa de 1992 se utilizó imagen Landsat para la Landsat 5. Para el mapa del 2003 hubo un avance tecnológico y se pudieron detectar, por ejemplo, bosques secundarios maduros alrededor de la cuenca del Canal de Panamá. Esos bosques secundarios maduros representaron un aumento importante en el contenido de carbono de todos nuestros bosques. Entonces, se hablaba que la deforestación había aumentado en ese entonces, pero no las emisiones, ya que estos bosques tenían un carbono capturado que no había sido contabilizado. En el caso del mapa 2020-2021, no fue un avance tecnológico, fue un ajuste en la definición. Imagínense si cada uno de nosotros decide definir qué es un bosque, entonces la anarquía sería inmanejable. Imagínense que cada gobierno decida definir qué es bosque, qué tipo de bosque va a tomar en cuenta o no. También sería ingobernable el sistema forestal mundial. Entonces existe un estándar mundial, pero siempre hay un espacio para que el país autodetermine
qué define como bosque o no. Entonces, de eso, en mi opinión, Panamá se aprovechó e incluyó los arbustos como bosques. Entonces, por ejemplo, todas esas zonas que son potreros abandonados, y son abandonados porque la gente se va a buscar su trabajito a la ciudad, va a estar buscando mejores oportunidades, quiere sudar menos, lo que sea. Entonces, esas zonas abandonadas tienen arbustos, pero esos arbustos no son contabilizados como bosques. Entonces, esta administración hizo un cambio en la metodología y dijo, ¿sabes qué? De ahora en adelante esos arbustos van a ser considerados bosques. Así que nuestra cobertura boscosa aumentó casi un 10%. Eso suena bien, es muy bonito el mensaje, pero realmente técnicamente no pasa un filtro internacional, por un lado. Por otro lado, en el tema de la deforestación, el frente más importante de deforestación que tiene Panamá actualmente no es Darién, es Veraguas. Y eso ya está reportado en todos los documentos que se entregaron a Naciones Unidas. Y es por eso que el 29 de abril de 2019, yo personalmente creé el área protegida Parque Héctor Gallego. Eran 78,000 hectáreas que estaban siendo fuertemente impactadas por un movimiento migratorio hacia el proyecto de Donoso, que teníamos que declarar como área protegida rápidamente porque si no se la iban a terminar de comer. Entonces, por supuesto que Darién tiene problemas, pero si vemos el problema desde la perspectiva del problema, nunca vamos a salir del problema. Tenemos que ver el problema desde la perspectiva de la oportunidad. ¿Y cuál es la oportunidad? Existe la ley 69 de 2017 que tiene los incentivos para aumentar la cobertura bocosa. Y Panamá, por ejemplo, es uno de los pocos países del mundo con créditos fiscales de hasta un 100% para inversionistas que quieren plantar con especies nativas. Entonces, eso ya está reglamentado en el Ministerio de Ambiente, pero no ha sido aplicado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Y eso, si este gobierno termina de cerrar el ciclo regulatorio con el Ministerio de Economía y Finanzas, le puede estar generando al país cerca de 50,000 empleos en los próximos 5 años. Ya lo vimos cómo ocurrió en Honduras. Honduras cumplió con su reportería e inmediatamente empezó a recibir financiamiento nacional e internacional porque había una seguridad jurídica. Pero ahora mismo la ley me dice que yo tengo hasta un 100% o un 50% en, por ejemplo, proyectos de plantaciones comerciales, como han visto en las noticias de que el sector forestal es uno de los grandes exportadores del país. Por supuesto, porque en los 90, cuando se plantó la teca, bien que mal, se inició un proceso de entender que plantar árboles generaba ingresos. Toda esa teca fue aprovechada mayormente de 2018 en adelante. Así que en el año 2020, 2021, 2022, cuando se decía que las exportaciones forestales, de plantaciones forestales comerciales, estaban ocupando el primer lugar en el mundo, fue un trabajo de casi 30 años. Entonces, ahora tenemos la ley para la siguiente etapa. Y la siguiente etapa es abordar las lecciones aprendidas de las plantaciones de teca, plantar con especies adicionales que sean mayormente nativas y lograr la restauración de nuestras cuencas geográficas. Y ahí todos ganamos, gana el ecosistema, gana el agua, mejoramos nuestra calidad de agua, gana la atmósfera porque capturamos más carbono, las comunidades generan ingresos. Darién tiene cerca de 52 comunidades amigables al narcotráfico, que son rutas de narcotráfico. Entonces, en 2018 se lanzó un programa de transformación económica, y eso se discutió con USAID en la década pasada, y acordamos con el gobierno de los Estados Unidos, señores, la única forma de lograr esa transición en la actividad es a través de una transición económica. Entonces, la transición económica se da a través de, por ejemplo, mejorar la agricultura, mejorar el ecoturismo, mejorar los proyectos de desarrollo forestal en esa zona. Y eso va a desplazar los ingresos que está generando simplemente ser una ruta del narcotráfico. Entonces, todo está vinculado, todo está vinculado. Y bueno, el nuevo gobierno, el ministro Navarro, viene de ANCON, que ha sido uno de los grandes luchadores, esa organización por el tema de la conservación de Darién. Así es que el dinero está allí, está el fideicomiso de agua área protegida silvestre con cerca de entre 13 y 15 millones de dólares anuales
que él puede utilizar para apoyar a las organizaciones a desarrollar proyectos. Y ese otro tema, si el gobierno se mete a hacer escenario climático, termina haciendo lo que ya vimos, haciendo 3 mapas y reportándolo a 3 instituciones diferentes, de diferentes formas. Pero si el gobierno se asocia con centros de investigación que ya existen, se asocia con organismos de la sociedad civil, se asocia con la pequeña, la micro, la mediana empresa y desarrolla proyectos, las cosas caminan mejor y son más sostenibles, porque estas soluciones no son soluciones quinquenales, son soluciones de Estado. Y el fideicomiso de agua, área protegida silvestre, genera esa posibilidad. Y para terminar, a veces cuando hablamos de ambiente pensamos que Panamá es uno de los países menos desarrollados, Panamá es como Haití y que tenemos que recibir fondos internacionales para desarrollar. Ya la cooperación internacional para Panamá cerró puertas porque Panamá no es considerado como un país con indicadores para recibir apoyo internacional en materia ambiental. De hecho, el salario mínimo de Panamá es más alto que el salario mínimo de algunos países de la Unión Europea. Entonces, ¿cómo la Unión Europea va a estar contenta dándole un montón de dinero a Panamá para que se desarrolle cuando tiene algunos países que tienen menos desarrollo que Panamá? Esa es la realidad. Entonces, tenemos que ser inteligentes con nuestros propios recursos, generar los esquemas público-privados que lleven adelante la economía ambiental del país. Super, muchas gracias, Emilio. Acá hay una pregunta, creo que el tiempo nos da todavía. Es para que confirmes, dice, si podrían repetir cuánto ha sido el impacto en porcentajes y hectáreas en la cobertura boscosa ocasionada por la agroindustria en Panamá. O sea que como está de moda el tema de no a la minería, todo el mundo dice que la minería es la actividad que más destruye la cobertura boscosa, y la realidad no es esa. La realidad es que la agroindustria es responsable por un poco más de 2 millones de hectáreas que hemos perdido con préstamos del Banco Nacional, de la Caja de Ahorro y del Banco de Desarrollo Agropecuario. O sea, de los 70 a la fecha hemos perdido cerca de 2 millones de hectáreas. Básicamente, ¿cuál es el esquema? Voy a la Caja de Ahorro, pido un prestamito, me dan el dinerito, compro las vacas, quito el bosque y entonces pongo a la madera y a la conservación a competir con la proteína para el consumo humano. Y ese esquema, ya le digo, a nivel mundial ha ocupado todo el continente americano. Ahora, hay una buena noticia. Estamos siendo más eficientes. El número de hectáreas, de unidad de hectáreas para producir proteínas ha ido disminuyendo con los avances tecnológicos, por ejemplo, la estabulación. Así que creo que el futuro allí es más brillante de lo que pensamos. Ahora nos toca es ser financieramente más ágiles y lograr que el dinero llegue lo más rápido posible a esa zona, porque si no, todo el mundo va a pensar que la única opción de vida es mudarse a la ciudad. Y eso tampoco funciona así. Excelente. Emilio, Jorge, yo creo que ya hemos llegado al tiempo. Ha sido bastante interesante la charla. En general creo que se han contestado una buena cantidad de las preguntas que se han hecho. Y bueno, de todas formas, invitar a todos aquellos que se nos unieron, que si tienen alguna duda o pregunta, pues se sientan libres de contactarlos a ustedes directamente. Jorge, yo sé que tú desde The Weather Partners, si quieres puedes comentar un poquito brevemente dónde te pueden localizar. Y también Emilio, y sería un gusto, ¿no? Adelante. Emilio, ¿empiezo yo? Sí, adelante, Jorge. Sí, soy sí. breve. La verdad es que la mejor manera de localizarnos es, me gustaría intentar poner el correo electrónico o algo así, o nuestro teléfono. Es decir, nosotros somos una empresa que tenemos sede en Panamá, de Weather Partners América. Entonces, bueno, somos fácilmente asequibles. Nos dedicamos a todo lo que tiene que ver un poco con las ciencias de la Tierra, desde el punto de vista desde la meteorología, que es el pronóstico a corto plazo, que día hará mañana, que día hará pasado mañana,
etcétera, etcétera, hasta los pronósticos estacionales, esta estación va a ser seca, lluviosa, etcétera, etcétera, niño, niña, hasta las proyecciones climáticas, abarcamos todo este rango. Entonces, no sé, Julio, vosotros que sois los organizadores, me encantaría que mi correo circulase por ahí y sobre todo me encantaría recibir preguntas y me encantaría mucho más poderlas responder, claro. Excelente. Lo compartimos con el resto de los miembros también. Emilio. Emilio. Sí, igualmente, mi correo es emilio.sempris@gmail.com. Es sencillo, mi correo personal. Mi teléfono 64165284. Si me contactan por WhatsApp, creo que es la manera más rápida. Y en general, bueno, mayormente estoy trabajando fuera de Panamá, pero siempre mi corazoncito en el país y tratando de que todo el mundo eche para adelante, ¿no? Y que cuando la marea suba para todos, ¿no? Excelente. Muchísimas gracias, Marta. Si quieres, si gustas, puedes despedir el evento. Muchísimas gracias a ambos, Emilio, Jorge, fue todo un placer tenerlos con nosotros. Excelente la interacción con todo el equipo que estuvo acá conectado. Nuevamente agradecida pues por haber compartido con nosotros este espacio, por haber dedicado este tiempo con ambos comités. A todos los que se conectaron, muchas gracias, como siempre, a la orden por acá. Creo que ambos expositores compartieron sus datos de contacto e igualmente creo que si hay alguna pregunta o algún tema particular que les interese profundizar, Julio y yo igualmente estamos a la orden y pueden enviarnos pues cualquier pregunta o consulta que nosotros seguramente las abordaremos con quien corresponda. Encantada, como siempre, de compartir este espacio. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo comité.